Vamos a leer en el libro de Nehemías. Nehemías se conoce como Nehemías el gobernador, pero en realidad Nehemías también es profeta. Los judíos consideran a Nehemías como profeta porque también habló la palabra de Dios, trabajó con el pueblo de Dios y en su tiempo hizo lo que tenía que hacer. Eso es vivir la vida con perfección, vivir la vida con madurez, cuando usted hace exactamente lo que Dios tiene en su plan para usted. Entonces, Nehemías capítulo 8, es cortito el capítulo, tiene 18 versículos. Vamos a dar tiempo para que los hermanos encuentren el pasaje. Pero también a los jóvenes que tienen buenos ojos, que tienen buena vista, pueden ver ahí la proyección. Como estaremos algunos minutos de pie, y quiero decir sentaditos, descansemos un ratito, poniéndonos de pie. Y dice la palabra del Señor, Nehemías: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de
de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y beber vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, o sea, ramadas, cada uno sobre su terrado en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Señor, añada bendición a su palabra, que pueden sentarse, hermanos. Bueno, un título sugerido a este pasaje sería: ¿cómo ser consecuente con el estudio de la palabra de Dios? Digo un título sugerido, porque si vinieran otros hermanos pastores a predicar, o cualquiera de los hermanos que predican aquí, tal vez pondría otro título. Pero a mí se me ocurre, me parece que este puede ser un buen título al pasaje que hemos leído. ¿Cómo ser consecuente con el estudio de la palabra de Dios? Porque si ustedes observan al final del pasaje, se acercó la gente al sacerdote Esdras y la gente dijo: aquí está escrito la palabra de Dios, y nosotros no hemos obedecido la palabra de Dios. Y el pasaje lo dice, que desde los días de Josué, ahí lo dice el pasaje al final, desde los días de Josué
séptimo día de su calendario, los que obedecen la palabra de Dios hacen una ramada en el patio de la casa y ahí duermen por 7 días. Y hacen esa tradición, tienen esa tradición para recordar que el Señor los protegió, los bendijo por 40 años en el desierto de Israel, el desierto de Sinaí. Entonces, ustedes ven que los israelitas dijeron a Esdras: vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos, porque así lo dice la palabra de Dios. Eso se llama aplicación. ¿Qué es aplicación? Es obedecer la palabra de Dios en nuestro propio contexto. ¿Qué es aplicación? Es la obediencia a la palabra de Dios en nuestro propio contexto. Hermanos, qué importante es la aplicación, la obediencia a la palabra de Dios. Porque resulta que cuando nosotros leemos el Sermón del Monte, para decir algo, al final del Sermón del Monte, Jesús dice estas palabras: el que me oye y no obedece, le voy a comparar con el hombre necio. El que me oye y obedece, le voy a comparar con el hombre sabio. Es aplicación, obediencia. Santiago, por otro lado, exhorta a los creyentes a que seamos hacedores de la palabra, hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Entonces, observemos pues lo que Nehemías, en el pasaje leído, nos enseña. Hay tanto que decir, pero nos limitamos a un bosquejo sencillo por razones del tiempo. Pero usted en su casa puede leer, y hay muchos principios, muchas enseñanzas para aplicarlas en la vida. Pero hermanos, lo primero que yo veo de la congregación del pueblo, le vamos a llamar congregación al pueblo israelita en esos días, que ellos hicieron una petición. Comencemos por ahí. Esto es importante, y Dios bendice a la gente que hace eso. Que la congregación le hizo una petición a los líderes. Observa el versículo 1. Dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron: fue iniciativa del pueblo. Es importante, no fue Esdras el que les impuso, no fue Nehemías el que les impuso, fue el pueblo el que pidió. Importante esto. Dice que dijeron, el pueblo entero dijeron a Esdras, el escriba: ¿qué petición hizo el pueblo al pastor Esdras? Traiga el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová ha dado a Israel. Miren qué petición. Veamos esto, que no fue Esdras, ni Nehemías, ni Zorobabel, ni Jesúa, ni los otros que impusieron. El pueblo pidió la palabra porque tenía sed de la palabra de Dios. Qué importante cuando surge del corazón la necesidad de la palabra. Entonces no hay aburrimiento. Observe usted que del alba hasta mediodía duró la predicación de la palabra de Dios. Desde el alba hasta mediodía. No salían, no se paraban cuando el pastor estaba predicando averanado como si estuvieran rajando leña con gran sed. ¿No? Desde el alba hasta el mediodía, dice la palabra, bebiendo la palabra del Señor. Amén. Hay tanto que decir, pero una de las cosas que podemos ver en esta petición que el pasaje enseña es que los hermanos estaban unidos.
Dice claramente, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, unidos. Que era necesario. Siempre es necesario la unidad. Porque los que han estudiado, los que han leído o los que hemos leído los libros de Esdras y Nehemías, nos damos cuenta que los ministerios que desarrollaron ellos, tanto Esdras como Nehemías, fue difícil el ministerio para ellos. Fue de tensión, de persecución, de burla de parte de los enemigos del pueblo de Dios. Cuando usted lee en esos libros, la Biblia habla, por ejemplo, de un Gesén. Dice Gesén el árabe. Habla de un Tobías. Habla de un Sanbalat, que eran los líderes samaritanos que hostigaban a los siervos del Señor. Y entonces era necesario, en ese contexto, la unidad del pueblo del Señor. Dice el pasaje, mire, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Le pidieron a Esdras que les leyera la palabra de Dios, como ya leímos. Y los hermanos fueron consecuentes con la petición. Porque observe usted, así rápidamente, los versículos 3, 5 y 7. Observe usted. Al final del versículo 3, pero al final, no leamos todo el versículo, solo al final, dice el pasaje, verso 3. Y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿qué dice? Atentos al libro de la ley. Al final del versículo 5 dice el pasaje, y cuando lo abrió la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra? Todo el pueblo estuvo atento. Y al final del versículo 7, ¿qué dice la palabra del Señor? Y el pueblo estaba atento en su lugar. Estaban atentos, no estaban distraídos. Gracias a Dios que en ese tiempo no había teléfono, hermano, ni tablet, ni todas esas cosas. Estaban atentos, oyendo la palabra del Señor. Y por supuesto, hay que decirlo de paso, que le fueron a pedir a la persona correcta. Le fueron a pedir al sacerdote Esdras, al pastor Esdras, que les leyera la palabra del Señor. ¿Y por qué el pueblo? Es que el pueblo era sabio, hermanos, como hemos dicho. El pueblo puede ser humilde, el pueblo puede ser sencillo, pero el pueblo no es tonto. El pueblo puede entender quiénes son los hombres y las mujeres que pueden tomar liderazgo para enseñar la palabra del Señor. Porque mire lo que dice la Biblia de Esdras, unas hojitas atrás, este libro de Esdras. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Esdras, el capítulo 7. Por ejemplo, miren, dice el verso 6, libro de Esdras, capítulo 7 y verso 6. ¿Qué dice el pasaje? Este Esdras subió de Babilonia, pero dice, era escriba, diligente en la ley de Moisés. Amén. Baje la mirada al versículo 10, ahí mismo, baje la mirada hasta el verso 10. Dice el pasaje, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y baje la mirada, baje la vista hasta el verso 12. Y dice la palabra de Dios. Y estas son palabras del rey, del emperador de Media y Persia. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras. Oiga
escrito en la ley del Dios del cielo. Que el incrédulo se exprese así de usted es bendición. Entonces, hermanos, los hermanos le pidieron a Esdras que les predicara la palabra del Señor, que les leyera la palabra del Señor. Y por supuesto, volvamos otra vez a Nehemías capítulo 8, y por supuesto que el ministerio de Esdras, el trabajo de Esdras, estaba respaldado por el liderazgo. Es que estaban unidos, hermanos. Y aquí el pasaje nos da el principio de que todo el liderazgo de Israel apoyaba a Esdras, apoyaba su ministerio. Porque dice el verso 4, y el escriba de Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él junto a Esdras, estaban los meros, el liderazgo de la congregación. Ahí dice, mire, Matatías, Semanías, Urías, Hilcías, Maasías, que estaban a su mano derecha. Y a su lado izquierdo, Pedaías, Misael, Malquías, Azumas, Badana, Zacarías, Mesulán, etc. La congregación unida, el liderazgo unido, el pueblo atento a la palabra del Señor. Dios estaba agradado con aquella congregación. Pero la situación comenzó en el corazón del pueblo. Querían escuchar la palabra del Señor. Entonces aquí hay una petición de la congregación. Vamos al siguiente punto. Cuando Esdras trajo la palabra del Señor, hubo un momento para la adoración pública de nuestro Dios. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová. Pedimos la bendición de Dios. Qué bueno pedir la bendición de Dios, pero también es bueno que nosotros bendigamos a Dios, hermanos. Es bueno que Dios nos bendiga, pero también es bueno que nosotros bendigamos al Señor, que demos alabanzas al Señor. El pasaje dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió. Interesante que lo repite, mire, amén, amén, así sea. Ese es el significado, porque estoy de acuerdo. Amén, amén, alzando sus manos. Pero ¿cómo termina el versículo 6? Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Como hemos dicho, hermanos, el culto cristiano tiene el elemento de la adoración a Jehová, de la adoración a Dios. Porque no olvidemos lo que Jesús dice, que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Es presencia literal. Jesús dice, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí estoy yo. Estamos reunidos aquí, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor. El pasaje dice que se humillaron. El pasaje dice que adoraron. Y nosotros podemos interpretar y decir que fue la respuesta natural del pueblo a Dios, un pueblo agradecido, un pueblo sediento de la palabra del Señor. Debemos estar agradecidos, hermanos. Y la adoración al Señor es respuesta natural de un corazón agradecido. Yo tengo motivos grandes para dar gracias al Señor, como usted también. Hemos sido salvados eternamente. Hermanos, hermanas, amigos que nos honran con su presencia, podemos hacer una gran lista de cosas que no tenemos. Si usted me pide a mí que le haga una lista de las cosas que yo no tengo, le aseguro que es una lista interminable. Y si yo le pido a usted que haga una lista de las cosas que usted no tiene, también pasaría igual. Pero yo tengo cosas más valiosas que lo que no tengo. Espero que se me entienda. Yo tengo cosas más valiosas que las cosas que no tengo.
porque yo tengo la esperanza bienaventurada por la fe en el Señor Jesucristo. Yo tengo la presencia del Espíritu Santo. Y en mis horas difíciles, en mis horas quizás de llanto, tengo el consuelo del Espíritu Santo. Yo no tengo que acudir a las drogas, al alcohol, o quizás a pegarme un tiro en la cabeza porque la vida ya no tiene sentido. No tengo que acudir a eso porque en Cristo mi vida tiene sentido. Estoy aquí con un propósito. El propósito me lo da Dios, que los días que yo viva sobre esta tierra, viviré para la gloria de Dios. Para compartir la palabra del Señor. Tiene sentido y propósito mi vida. Eso me lo ha dado el Señor, como también a usted. Pero el pasaje, además de que el pueblo pidió la predicación de la palabra, adoró al Señor, también expresa comunión. Aquí hay comunión de la congregación, la comunión. Dice el versículo 9, vamos a leer el 9, del 9 al 12. La comunión de la congregación. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Y dice que todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Porque debemos entender esto, que en la adoración, hermana Gladys, en la adoración yo pienso en Dios. Yo estoy pensando en ninguno de ustedes. Estoy pensando en Dios. Señor, te alabo, te adoro, te bendigo. Yo pienso en Él, en la adoración. Pero en la comunión sí pienso en ustedes. En la adoración mi comunicación es vertical. Pero en la comunión mi relación es horizontal. Porque la palabra del Señor me habla a mí de la comunión entre los hermanos. Cuando ellos estaban llorando, les dijo el siervo del Señor, versículo 10, esto es comunión, hermanos. Les dijo el pastor: comed grosuras. ¿Grosura? ¿Qué es grosura? Es carne. Porque grosura tiene que ver con la grasa de la vaca, del pueblo. O sea, el hermano que tenía dinero mató la vaca, la destazó, la asó, porque el pasaje dice: y los hermanos que no tengan comida, vengan y compartamos la vaca que yo voy a asar. A propósito, una aplicación: si usted tiene una vaca, oiga lo que dice la palabra de Dios: saque esa vaca, destázela y nos invita a todos los hermanos. Les aseguro que vamos a ir todos. Y así que se cumple lo que dice la gente de los evangélicos, que andamos de casa en casa comiendo la comida de los hermanos. Háganlo, porque es parte de la comunión. Aquí dice el pasaje, miren, les dijo el pastor en el versículo 10: enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, dijo el pastor, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Coman y beban, dijo el Esdras al pueblo. Compartan con los necesitados. Compartan.
Y les dijo el pastor, la presencia del Señor provee gozo. Hay un pasaje, si gusta por favor, pónganlo ahí, Juan 20:20, donde dice la palabra del Señor, que cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de gozo, según Juan capítulo 20 y versículo 20. Y por supuesto, hermanos, terminemos el punto diciendo que además de que la presencia del Señor en la comunión cristiana provee gozo, también a Dios le agrada la comunión. ¿Recuerdan ustedes el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Qué dice después? En armonía, no peleados, no amargados. No, eso no debe haber en la obra del Señor. Somos el pueblo de Dios. Recuerden que allá afuera está Sanbalat. Recuerden que allá afuera está Gesén el árabe. Recuerden que allá afuera está Tobías. Estoy aplicando en nuestro contexto la enseñanza del pasaje. Allá está Gesén el árabe. Allá está Tobías. ¿Y qué quieren esos enemigos que quieren hacer de la iglesia? Destruirla, hermanos. Porque el propósito de Gesén el árabe, el propósito de Sanbalat, el propósito de Tobías y los demás que le seguían era estorbar el avance de la obra del Señor. Entonces la gente se unió, se compactó para resistir el ataque que venía de Samaria, que venía de afuera. ¿Cuál es la aplicación? Que nosotros debemos estar unidos en el Señor. Aunque tengamos diferencias en temperamentos, en personalidad, lo que sea, pero somos el pueblo del Señor, la iglesia, el liderazgo, todos unidos a la par del Señor. Y dice la Biblia que cuando el pueblo está unido, le agrada a Dios, tanto, dice en Salmo 133, que ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Y finalmente, hermano, el último punto, la aplicación de la congregación. La aplicación de la congregación. ¿Qué es aplicación? Es la obediencia a la palabra de Dios en nuestro propio contexto. Dice el versículo 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos. Repito, tabernáculo es una tienda hecha de herramientas de árbol, como el pasaje lo dice. Esto fue en la fiesta solemne, dice, del mes séptimo. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo, pero de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Aquí está la obediencia, miren. Salió pues el pueblo. Esto es obediencia, esto es aplicación de la palabra de Dios. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos. Cada uno dice sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y aquí está el resultado. Y hubo alegría muy grande. ¿Por qué hubo alegría? Porque se obedeció la palabra de Dios. Se obedeció. Y los hermanos construyeron su tabernáculo, el templo de Jehová, en aquellos días. Construyeron las murallas de Jerusalén a pesar de la oposición. Y el pasaje dice, porque Jehová estaba con ellos. Esto es lo que dice el pasaje de una situación de hace casi, digamos, 3000 años. Imagínense usted cuánto tiempo.
¿Qué pasa hoy en este siglo, en este día? A una distancia de 3.000 años. Hermanos, pueden ser 3.000 años, podrían ser 9.000, 15.000 o más. No importa el tiempo. Lo que importa es que el mismo Dios que acompañó a su pueblo en aquellos días es el mismo que está hoy. Amén, hermanos. Y las demandas mismas que Dios le hizo a aquella gente en aquellos días son las mismas que hace hoy. Y el corazón de aquella gente, porque el hombre no cambia, el hombre siempre es igual. Los corazones de aquellas gentes que se inclinaron a Dios deben hacer lo mismo hoy. Entonces, como aplicación, usted dice, bueno, este pasaje es para mí. Esta enseñanza es para mí. Yo tengo que obedecer la palabra del Señor. Yo voy a servir al Señor con amor. Voy a leer su palabra. Tengo la palabra, la voy a obedecer. Yo quiero ser feliz obedeciendo la palabra del Señor. Este es el mensaje de Dios para los creyentes. Pero también Dios habla a los que no son creyentes. Dios habla a los que no son creyentes. ¿Saben ustedes que el templo de Jerusalén se construyó para que todo pecador buscara salida a su problema en la presencia del Señor? Porque el templo tenía ese propósito, que ahí en ese templo se tratara el pecado. Y como hemos aprendido, en el templo de Jerusalén se derramaba sangre para tratar el problema del pecado. Pero enfrente de ese templo, del templo de Jerusalén, hay un monte, hay un cerro, que se llama el Monte Calvario. En ese Monte Calvario, un día viernes, ahí por las 12, por la 1 de la tarde, el Hijo de Dios subió al cerro, a la cúspide del Monte Calvario, y derramó la sangre en la cruz del Calvario, como nos enseña la palabra. ¿Y por qué el Señor derramó la sangre? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Por qué se derramó la sangre preciosa del Hijo de Dios? Para tratar su pecado y para tratar mi pecado. Porque fuera de la sangre de Cristo no se trata el pecado. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Estimados amigos, este es el momento para una decisión de entregarle su vida al Señor. Alguien en esta sala, al escuchar la palabra de Dios, toma la decisión de entregar su vida a Cristo. ¿Quiere usted ponerse de pie en señal de que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador personal? Le invitamos en el nombre del Señor. Quizá haya algún amigo o una amiga que al escuchar la palabra del Señor siente en su corazón la necesidad del arrepentimiento, la necesidad de profesar fe en Cristo públicamente. ¿Alguien desea hacerlo? Póngase de pie en señal de que esta mañana usted entrega su vida a Jesucristo. Si alguien siente en su corazón el deseo, pues póngase de pie como señal de que en su corazón usted recibe a Cristo. O habrá alguien que desea reconciliarse con el Señor, que ya es creyente, pero por alguna razón se apartó del Señor, y en esta mañana usted quiere hacer profesión de fe, profesión de reconcilio con el Señor. También le invitamos en el nombre de Cristo. La Biblia dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Bien, vamos a orar. Señor, le damos gracias por la palabra, le damos gracias por este hermano pastor Esdras, por Nehemías, que en su tiempo, en su realidad, fueron fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a obedecer y a imitar a los siervos del Señor. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén.